Has sentido esa presión en el pecho, ¿verdad? Ese peso sutil pero constante que aparece cada vez que abres la aplicación de tu banco o cuando ves que tu sueldo llega pero se desvanece en cuestión de horas. Es esa sensación de estar atrapado en una cinta de correr que nunca se detiene. Trabajas más duro, obtienes un ascenso, te esfuerzas por ser responsable, pero al final del día tu situación financiera se siente exactamente igual. No es que seas descuidado, no es que no sepas administrarte, es que estás viviendo en un sistema que se alimenta de tu pasado. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la idea de que tener una cuota mensual es algo normal, una parte inevitable de la vida adulta. Nos decimos que todos tienen deudas y que mientras podamos cubrir los pagos mínimos, todo está bajo control. Pero la realidad es mucho más dolorosa. Esa deuda es un ancla que te impide avanzar hacia la vida que realmente deseas. Es un impuesto invisible sobre tu libertad, tu energía y tu capacidad de tomar decisiones valientes. Te mantiene aceptando trabajos que no te gustan, posponiendo proyectos que te apasionan y viviendo con un miedo constante al ¿qué pasará si algo sale mal? Hoy no vamos a hablar solo de números en una pantalla o de tasas de interés. Vamos a hablar de una transformación profunda. Vamos a descubrir por qué el momento en que realizas tu último pago de deuda no es solo el fin de una obligación, sino el nacimiento de una versión de ti mismo que nunca has conocido. Una versión que es dueña total de su tiempo y de su futuro. Si estás cansado de sentir que tu esfuerzo solo sirve para enriquecer a los bancos, este guión es el mapa hacia tu liberación. Vamos a mostrarte con datos reales y ejemplos con los que te identificarás de inmediato exactamente cómo el mundo cambia de color cuando dejas de financiar el ayer para empezar a construir el mañana. Prepárate, porque después de hoy, tu forma de ver cada dólar que ganas cambiará para siempre. La historia de Diana y Daniel. Dos mundos bajo el mismo salario. Para entender el impacto real de la deuda, tenemos que mirar más allá de las hojas de cálculo. Conozcamos a Diana. Diana tiene 34 años, un buen puesto en recursos humanos y un salario respetable de $67,000 al año. Si la ves desde fuera, parece que le va bien. Contribuye un poco a su fondo de retiro, no malgasta en lujos innecesarios y prepara su comida los domingos para ahorrar. Sin embargo, Diana lleva consigo una carga invisible. $23,400 en tarjetas de crédito, $28,000 en préstamos estudiantiles que arrastra desde hace casi una década, y el pago mensual de un coche que juró liquidar rápido, pero que sigue ahí. Diana no es descuidada. Simplemente no puede responder a una pregunta básica. ¿Qué haría con mi dinero si nada de esto existiera? Ahora, miremos a Daniel. Daniel tiene 43 años, vive en la misma ciudad y gana prácticamente lo mismo, $71,000 al año. Pero hay una diferencia crucial. Hace 3 años, Daniel hizo su último pago de deuda de consumo. Liquidó la última tarjeta, la última cuota del préstamo estudiantil y el último pago del coche. Todo en un periodo intenso de 18 meses. Su salario no cambió, su puesto es el mismo. Pero en los 12 meses posteriores a ese último pago, Daniel invirtió más dinero de lo que había logrado ahorrar en los 8 años anteriores combinados. No fue por magia, fue porque las matemáticas finalmente tuvieron espacio para trabajar. Hoy vamos a analizar qué está haciendo el dinero de Diana ahora mismo y qué empezó a hacer el dinero de Daniel en el momento en que se cerró su última cuenta. El impuesto a la deuda, lo que realmente estás perdiendo. La mayoría de las personas en la situación de Diana subestiman masivamente lo que su deuda les está costando realmente. Vemos los pagos mensuales como el costo de la vida, pero la realidad es mucho más oscura. Diana paga $520 al mes por sus tarjetas. Parece responsable hasta que te das cuenta de que, con una tasa de interés promedio del 22%, $380 de esos 520 son puro interés. Ella está pagando $380 al mes solo para quedarse en el mismo lugar. Es como correr bajo la lluvia y pagarle a alguien para que te mantenga empapado. Si sumamos sus préstamos estudiantiles y el coche, su obligación mensual total es de $1,217. Ese dinero no puede ir a ningún otro lado, no puede ser invertido,
No puede construir nada, simplemente se va. Pero aquí está el número que Diana nunca ha calculado. Si ella tomara esos mismos $1,217 y los pusiera en un fondo básico que rinda el 8% anual, en 10 años tendría $221,000. En 20 años tendría $716,000. Diana no está gastando $1,200. Ella está renunciando a casi $750,000. Esto es lo que debemos llamar el impuesto a la deuda. No es solo la tasa de interés, es el valor futuro compuesto de cada dólar que sale de tu cuenta en lugar de quedarse en ella para crecer. Si quieres aprender a calcular tu propio impuesto a la deuda y descubrir cómo detener esa fuga de riqueza hoy mismo, asegúrate de suscribirte y darle a me gusta. Aquí desglosamos la psicología del dinero para que tú tengas el control. 3. La fisiología de la deuda. Tu cerebro bajo amenaza. Pagar la deuda no solo cambia tu saldo bancario, cambia tu biología. Un estudio publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias rastreó a personas antes y después de eliminar sus deudas. Los resultados fueron asombrosos. La ansiedad diagnóstica cayó en 25 puntos porcentuales solo por cerrar las cuentas de deuda. Más importante aún, el rendimiento cognitivo mejoró. El cerebro no experimenta la deuda como un simple número, la experimenta como una amenaza abierta. Gestionar una amenaza constante consume recursos cognitivos que, de otro modo, se dedicarían al pensamiento de alto orden, como la planificación de carrera o la evaluación de riesgos a largo plazo. Por eso Diana filtra cada decisión a través de una pregunta silenciosa. ¿Podré seguir cubriendo los pagos si esto sale mal? Esa pregunta le impide tomar riesgos profesionales que podrían catapultar sus ingresos. Daniel, por otro lado, dejó de correr ese cálculo. Al eliminar sus pagos obligatorios, el suelo de sus costos de supervivencia cayó. Y cuando el suelo cae, el techo sube. La deuda es una carga fisiológica, una presión arterial más alta y una salud mental más frágil. Cuando cierras la deuda, tu cuerpo se da cuenta tanto como tu mente. 4. El método del ataque. Avalancha versus bola de nieve. Si quieres el resultado de Daniel, necesitas un sistema. Daniel usó el método de la avalancha de deuda. Esto significa ordenar las deudas por tasa de interés de la más alta a la más baja y atacar la más cara con cada centavo extra mientras pagas los mínimos en el resto. Matemáticamente este es el método superior. En el caso de Daniel, le ahorró más de $4,300 en intereses comparado con otros métodos. Es la respuesta aritméticamente correcta. Sin embargo, también existe el método de la bola de nieve, que consiste en pagar primero el saldo más pequeño para obtener una victoria psicológica rápida. Aunque es menos eficiente en términos de dinero, es extremadamente efectivo para el cerebro humano. Cerrar una cuenta, verla en cero, libera dopamina y te da el impulso necesario para seguir. La investigación apoya esto. Al cerebro le importa más cerrar cuentas que el monto exacto del alivio. El mejor método no es el que dictan las matemáticas puras, sino el que realmente vas a terminar. La clave es que cada pago eliminado se convierta en munición para el siguiente objetivo. El proceso empieza lento, pero se acelera de una manera que parece casi injusta hacia el final. Si estás listo para empezar tu propio ataque a la deuda, pero no sabes por qué cuenta empezar, descarga nuestra guía de métodos de pago en el enlace de la descripción. Únete a nuestra comunidad y deja de luchar solo. 5. El día después. La estrategia de despliegue de capital. Aquí es donde la mayoría de la gente comete un error crítico. La deuda desaparece y, 6 meses después, ese dinero se convierte silenciosamente en mejores cenas fuera de casa y una mejora en los servicios de streaming. El flujo de caja liberado debe tener un destino antes de que la cuenta se cierre, no después. Cuando Daniel hizo su último pago, liberó $1,340 al mes. Y aquí está exactamente lo que hizo. Primero, no invirtió de inmediato. Durante 3 meses, reconstruyó su fondo de emergencia hasta cubrir 6 meses de gastos. Quería asegurarse de que nunca más una mala racha lo obligara a usar una tarjeta de crédito.
Segundo, buscó el dinero gratis, el aporte equivalente de su empleador en su fondo de retiro. Pasó de contribuir el 2% al 6% para capturar el máximo. Eso es un retorno del 50 al 100% garantizado antes de que el mercado haga nada. Tercero, maximizó su cuenta Roth IRA, aportando el límite anual permitido. En una Roth, cada dólar crece libre de impuestos para siempre. El gobierno nunca toca esas ganancias. Finalmente, todo lo que quedó fue a una cuenta de corretaje imponible, invirtiendo en fondos indexados de bajo costo de manera automatizada. Daniel no heredó dinero ni eligió acciones ganadoras por suerte. Simplemente redirigió lo que antes era un pago de intereses hacia una máquina de interés compuesto a su favor. 6. La brecha invisible que crece con el tiempo. Daniana y Daniel ganan casi lo mismo, viven en la misma ciudad y, en la superficie, parecen iguales. Pero la brecha entre ellos no es de ingresos, ni de inteligencia, ni de suerte. Es la presencia o ausencia de $1,200 al mes que tienen un lugar a donde ir que no sea el pasado. En el primer año la diferencia es pequeña, pero en el año 10 Daniel tiene $200,000 que Diana no tiene. En el año 20 esa cifra supera el $500,000. La brecha no crece de forma lineal, se acelera. Si te identificas con Diana, el primer paso es ver el número completo. No mires solo el pago mensual o la tasa de interés. Mira el valor futuro compuesto de cada dólar que hoy sale de tu cuenta en forma de interés. Míralo una vez, realmente míralo, porque las personas que cierran la brecha más rápido no son las que más ganan, sino las que entendieron lo que les costaba estar endeudados y decidieron que ese número ya no era aceptable. La libertad financiera no comienza cuando tienes $1,000,000. Comienza el día en que decides que tu dinero le pertenece a tu futuro y no a tus errores del pasado. 7. Paso a paso. ¿Cómo iniciar tu secuencia de libertad? Para transformar tu realidad, como lo hizo Daniel, debes seguir una secuencia lógica que minimice el riesgo y maximice el crecimiento. El paso 1 es encontrar el pago extra. En el caso de Diana, agregar solo $200 extra al mes a su deuda de tarjeta de crédito reduciría el tiempo de pago de 9 años a solo 3, ahorrándole $15,000 en intereses. $200 es la diferencia entre un impuesto de $21,000 sobre su propio dinero y uno de solo $6,000. Encuentra esos $200. El paso 2 es la automatización. El ser humano es emocional y propenso a la gratificación instantánea. Daniel configuró sus inversiones para que el dinero saliera de su cuenta el mismo día que recibía su sueldo. Si no lo ves, no lo extrañas. El paso 3 es la disciplina informativa. Deja de compararte con el estilo de vida de otros que probablemente están financiando sus lujos con deuda. La verdadera riqueza es lo que no ves. Es la cuenta de inversión creciendo en silencio. Es la tranquilidad de saber que eres dueño de tu tiempo. Diana es meticulosa. Ella llegará allí, pero necesita dejar de mirar el saldo y empezar a mirar el costo de oportunidad. 8. Conclusión. El poder de un flujo de caja liberado. Al final del día, la diferencia entre vivir con estrés y vivir con libertad es la dirección de tu flujo de caja. La deuda te obliga a mirar hacia atrás, a pagar por el restaurante de hace 3 años o el coche que ya huele a viejo. La inversión te obliga a mirar hacia adelante, a comprar tu libertad de mañana. Daniel no es un genio financiero, simplemente dejó de ser un sirviente del sistema de crédito. Diana tiene todas las herramientas para hacer lo mismo, solo necesita dar el primer paso y ser intencional con su redirección de capital. No necesitas una fortuna para empezar, solo necesitas que los pagos se detengan. Una vez que el drenaje se cierra, el tanque empieza a llenarse sorprendentemente rápido. La elección es tuya. ¿Vas a seguir pagando el impuesto a la deuda o vas a empezar a construir tu propio imperio de interés compuesto? El tiempo va a pasar de todos modos. En 10 años puedes estar exactamente donde estás hoy, o puedes estar sentado sobre una base financiera que cambie tu vida para siempre. ¿Qué es lo primero que harías con tu dinero si no tuvieras ninguna deuda hoy mismo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encanta leer tus planes.
Y si quieres profundizar en cómo optimizar tus ahorros una vez que seas libre de deudas, revisa nuestros otros videos sobre inversión para principiantes. Tu futuro empieza hoy. Diana y Daniel son el recordatorio de que dos trayectorias idénticas en papel pueden terminar en destinos opuestos. La deuda no solo es un costo financiero, es una limitación de carrera, un peso fisiológico y un ancla para tu potencial. Al eliminarla, no solo liberas dinero, liberas ancho de banda cognitivo para tomar mejores decisiones. Daniel tomó un riesgo laboral que nunca habría tomado estando endeudado, y ese riesgo le dio una mejor posición. La libertad financiera es circular. Menos deuda lleva a mejores decisiones y mejores decisiones llevan a más riqueza. Empieza hoy. Paga ese extra. Cierra esa cuenta. Recupera tu vida.